Ok, está grabando, voy a picar esto. Bien, entonces, bien chicos, esta es su tarea. Básicamente, bueno, los dos primeros literales pues ya tienen la pauta, ¿no? Lo que sí les recomiendo y que sí les pido de favor es que lo resuelvan paso a paso. O sea, en la ayudantía pues ustedes tienen básicamente las pautas o sea, les traté de explicar cómo resolver el ejercicio y cómo atacar, ¿no? Cuando nos toque este tipo de problemas. Pero en la tarea lo que sí se quiere ver es que ustedes revisen que las longitudes cuando yo las resolví estén correctamente, que saquen correctamente cada longitud, coloquen el valor de cada longitud. O sea, se quiere ver ya el desarrollo completo. Yo lo hice más resumido porque el fin mío es que ustedes entiendan el por qué usé tal fórmula, de dónde salió tal longitud, etcétera, ¿no? Entonces ustedes en la tarea sí tienen que resolverlo respetando cada pauta, cada reductancia, etcétera, ¿no? Entonces, para los primeros va esa aclaración. Bien, ahora sí, vámonos con respecto al 3. En el literal 3, pues básicamente les dan este circuito de aquí, y si se dan cuenta es básicamente que tienen aquí la parte del núcleo ferromagnético y tienen un rotor. Este rotor de aquí es el que va a ir variando. Por eso es que ustedes le dan esta tablita de entre Una, hierros. una Dime, consulta, ¿está compartiendo pantalla? ¿se supone o no? Sí, sí se ve. Yo veo el PDF. Ah, ya ven. Déjame ver si creo que yo no lo puedo ver. Yo no veo. ¿Pueden ver? ¿Me confirman? Bueno, Juliet me dijo que sí. No veo nada. Sí, yo veo el PDF. ¿Sabes que podrías? Deja de compartir y vuelve a compartir por si acaso. A ver. ¿Me confirman ahí? Yo sí veo, no sé los demás. ¿Me confirman los demás chicos? Déjenme. Miguel, Eric. Sí, yo sí veo. Ya, chévere, Miguel. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Aquí pueden ver un estator que básicamente es material ferromagnético y tienen un rotor, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Pues básicamente, si se dan cuenta, les dan aquí una tablita. Esta tablita de aquí, chicos, pues básicamente es la que tienen que ustedes respetar, porque dependiendo el ángulo de inclinación de su rotor, van a trabajar con el entrehierro. Entonces, ¿qué entrehierro les interesa a ustedes? Siempre les va a interesar el mínimo y el máximo, ¿ok? Ahora, en qué va a cambiar o cuál va a ser la diferencia? Pues básicamente que en el mínimo van a tener 0 grados, van a tener 5 milímetros y en el máximo van a tener 20 milímetros. Ahora, si se dan cuenta, tienen 0 grados, 90 grados, 180 y 270. En ciertas circunstancias, el ángulo les va a quedar negativo, ¿ok? Aquí lo que sí noté es que no les han dado la tabla de inductancia, eso sí, deberían dársela, ¿ok? Entonces ya se las voy a colocar. Ok, voy a aprovechar de una vez para colocarles esta tablita ya. Entonces, si se dan cuenta, les dicen que una máquina eléctrica tiene una pieza fija, es básicamente el estator, y una móvil denominada rotor, que es la parte de aquí. Si se dan cuenta, los dos tienen bobinados. Por lo tanto, ahí va a existir una inductancia mutua entre las dos bobinas. Dicen cada una se coloca una bobina, como se muestra en la figura. El rotor puede girar según sea necesario. El entrehierro varía según la posición del rotor de tal forma que, y bueno, les dan la tablita como les explicaba, ¿no? Entonces ustedes solo tienen que respetar dos posiciones, la posición mínima y la posición máxima. Luego les dan pues básicamente las longitudes y ustedes lo trabajan como siempre lo han hecho, muchachos. Entonces aquí les dicen presente la expresión analítica para determinar el par electromagnético producido por la máquina si las bobinas se alimentan con corrientes de IE, que es básicamente corriente del estator, parte fija, y la IR, que es básicamente corriente del rotor, que es la parte móvil, respectivamente. ¿Ok? Entonces luego les piden las inductancias de magnetización y las propias. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, aquí básicamente va a ser diferente. No pueden ustedes trabajar inductancias, por decirlo así, sin ángulo, porque en ese caso va a ir variando el rotor, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué tienen que considerar? Los siguientes, bueno, el siguiente concepto. Okay, déjenme, voy a agregar una pantallita más. Aquí. Bien, no se las voy a resolver, pero sí les voy a dejar la pauta inicial ya, para que resuelvan el primero. Porque no les colocaron no les han colocado la matriz. Ya, chicos. Ustedes tienen que para el primero respetar la siguiente. Bueno, para todo el ejercicio tienen que respetar la siguiente matriz. Ustedes van a respetar básicamente la matriz ustedes van a decir que la matriz de inductancia del sistema va a ser igual a, como yo voy a tener un rotor que va a ir moviéndose, básicamente
este de aquí va a ser igual a la inductancia de A más la inductancia de B, y esto de aquí por coseno de 2 veces teta. Aquí en cambio va a ser inductancia de magnetización, o bueno, la mutua, por coseno de teta, y acá va a ser lo mismo, ¿no? Inductancia de magnetización coseno de teta, y acá va a ser pues inductancia de C más inductancia de D por coseno de 2 veces teta. Ok, esta matriz es la que con la que ustedes tienen que trabajar, no se las colocan en el ejercicio, pero ustedes es la que tienen que trabajar. Esta matriz también la pueden encontrar en el Fraile-Mora, explica también bastante chévere la teoría. Entonces, esta matriz es con la que ustedes tienen que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen en la tarea? Pues básicamente les dicen, aquí tienen las longitudes, ¿no? Tienen básicamente la longitud que va desde toda la parte fija, les dan las longitudes, les dicen el número de vueltas del estator, del rotor, y les piden la primera básicamente una expresión analítica para determinar el par electromagnético. Recordemos que nosotros en la ayudantía pasada yo les había explicado que el par electromagnético viene dado por, bueno, no creo que sí se lo dije, pero es básicamente la derivada de la coenergía con respecto a, en este caso no sería con respecto a X, porque en este caso lo que va a ir moviéndose va a ser el rotor con respecto a teta, entonces yo tengo que derivar con respecto a teta, y básicamente es ya les di la respuesta. Tienen que derivar todo este sistema con respecto a teta, lo que tienen que básicamente derivar. No tiene más ciencia, la verdad. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Van a decir que WC', y lo mismo que vimos en la clase anterior, ¿no? Sería un medio, básicamente aquí sería la matriz transpuesta de la corriente, por la matriz de inductancia, por la corriente. ¿Por qué aparecen en este caso dos corrientes? Porque recordemos que tenemos estator y rotor. Esto básicamente va a ser arreglando lo que daría corriente del estator, corriente del rotor. Aquí sería, y bueno, repetir lo que está arriba, ¿no? Coseno de 2 teta, acá sería inductancia de magnetización coseno de teta, y pues acá, bueno, ya básicamente les di el literal, solo no, bueno, espero no me llamen la atención. Ya, y esto de aquí pues por corriente del estator por corriente del rotor. Ya, entonces básicamente ya estaría, chicos, ya ahí sí ya no les... Básicamente ya tienen esto, entonces ¿qué tienen que hacer? Pues aquí ya tienen la expresión WC', entonces todo esto que les acabo de colocar aquí, ustedes pueden ahí resolverla por operación de matrices como ustedes gusten, pero el fin es llegar a esto, o sea, tienen que derivar, o sea, tienen que derivar toda la expresión, y el par electromagnético básicamente es la derivada de todo lo que les acabo de colocar aquí con respecto a teta. Derivan todo eso con respecto a teta y ya estaría su literal A. No tienen que hacer más. Entonces básicamente es eso, chicos. Ahí van resolviendo, van paso a paso. Lo que yo les recomendaría es que si se dan cuenta, como es con respecto a teta, ¿qué sistema básicamente tiene teta? Pues básicamente el único sistema que contiene teta es básicamente mi matriz de inductancia. Entonces mi recomendación para que lo terminen súper rápido sería derivar primero la matriz de inductancia, la derivan con respecto a teta, y luego lo que les sale lo van multiplicando con la matriz de corriente del estator-rotor y con esta matriz de corriente estator-rotor. Van a ir deduciendo la expresión hasta que al final les va a quedar una expresión totalmente lineal. Eso sí, les queda, o sea, lineal me refiero a que les va a quedar una expresión ahí con expresiones al cuadrado, etcétera, pero no les queda en forma de matriz, les queda totalmente ya una ecuación completita. Entonces, eso es lo que tienen que hacer para su literal A. ¿Okay? Para el literal B, les dicen que tienen que determinar las inductancias, la mutua, el M mutua, la inductancia propia de la bobina A y la inductancia propia de B. Para ese literal, básicamente tienen que hacer el circuito equivalente, pero hagan el circuito equivalente en primera instancia cuando, perdón el color, tienen que hacer en primera instancia cuando, voy a poner aquí literal B, cuando teta es igual al ángulo mínimo, a 0 grados. O sea, cuando el entrehierro es el mínimo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando el entrehierro es el mínimo que yo tengo esta posición. Cuando el entrehierro es el mínimo, yo tengo esta posición. ¿Por qué? Porque me dice la tabla, a mí la tabla me está diciendo que cuando el rotor tiene 90 grados, ahí va a formar la forma máxima. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, básicamente tendrían el rotor así en 90 grados y les quedaría todo esto de entrehierro, que serían los 20 milímetros. Esa es en posición máxima. Pero en posición mínima, pues estaría acostado el rotor.
teniendo 0 grados. Entonces consideran básicamente el entrehierro de 5 milímetros. Y resuelven como lo hemos venido haciendo en las ayudantías pasadas. Arman el circuito, respetan las longitudes, sacan reluctancia equivalente, arman su circuito. Les va a quedar una sola malla, porque si se dan cuenta, en ningún momento yo tengo una columna central. Básicamente el material ferromagnético está cerrado, por lo tanto, pues simplemente les queda una simple malla. Y acá pues le dicen, esto es como cuando nos pusieron el ejercicio 1 que resolví, que era la vista lateral, ya es para sacar la profundidad del área. ¿Ok? Por eso les ponen esta partecita y le dicen que la profundidad es C. Por lo tanto, ustedes básicamente sacan con C la profundidad, o sea, el área. Yep. No sé si alguien tiene hasta ahí alguna duda o pregunta. Okay. Entonces, dime. La verdad, de verdad. Dime, Eileen, ¿qué pasó? Perdón, loco. Disocié. Entonces, no sé si puedes explicar lo último que dijiste. Perdón. Lo de θ igual a 0 grados. Sí, Ya, mira. disocié feo. Míralo así, verás. En el ejercicio a ti te dan aquí una tablita de entrehierros, con posición mínima y posición máxima. Simplemente guíate por el grado. Aquí te están dando la posición inicial del rotor. Si te das cuenta, está acostado. Por lo tanto, su posición inicial obviamente va a ser 0 grados. En esta posición de 0 grados, el rotor equivale a 5 milímetros. Para la parte de inductancia, básicamente tienen que hacer cuando θ es 0 grados, o sea, ángulo mínimo. Significa que ustedes el entrehierro les va a quedar 5 milímetros. O sea, con 5 milímetros ustedes trabajan la reluctancia del entrehierro. ¿Ok? Esa es la posición mínima. Ahora, ¿cuántos entrehierros yo voy a tener? Voy a tener uno, que es este de aquí, y dos, que es el de acá. Tendrían básicamente esos dos espacios que básicamente mantienen al rotor ahí, por decirlo así, que le permite girar, ¿no? Esos espacios cuando se acuesta. ¿Ok? Entonces, esos dos espacios son los que ustedes van a considerar como entrehierro. ¿Ok? Entonces, en esa posición lo consideran con 5 milímetros. Entonces resuelven, arman su circuito equivalente, sacan su área, sus respectivas reluctancias, y luego, una vez que tengan eso, hacen la parte de la inductancia mutua con la corriente de prueba, ¿verdad? Ahora, les va a quedar una simple malla. Les va a quedar simplemente una malla así. No les voy a poner cuántas reluctancias y todo, porque eso es el chiste de la tarea, pero les va a quedar una simple malla. Por lo tanto, ahí ustedes, ¿qué tienen que hacer? Simplemente tienen que hacer, ¿se acuerdan, no? Tienen que hacer flujo resultante, o bueno, flujo de prueba. El flujo de prueba para la mutua va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la fuerza magnetomotriz de prueba sobre la reluctancia equivalente del sistema. ¿Por qué? Porque tengo una sola malla. Por lo tanto, va a ser las reluctancias en serie que ustedes saquen, pues, ¿no? Entonces ahí ya sacan ese flujo de prueba. Una vez tengan eso, pues sacan básicamente el enlace de flujo, que sería básicamente lo mismo que vimos, ¿no? Por flujo. Y pues hacen la parte del análisis que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Que sería número de vueltas por número, en este caso número de vueltas del rotor por número de vueltas del estator por la corriente de prueba sobre la reluctancia equivalente. Y ahí ya tienen su mutuo, ¿no? Entonces la inductancia mutua, acuérdense. En este caso solo es LM nomás. La inductancia mutua cuando tenemos simplemente dos bobinas que era igual, básicamente era igual a, sería I de prueba sobre esta parte de aquí, que sería número de vueltas del rotor, número de vueltas del estator, corriente de prueba, y todo esto sobre la reluctancia equivalente. Entonces aquí pues se acuerdan, ¿no? Como es corriente de prueba y yo pongo el valor que me dé la gana, pues yo lo simplifico. Entonces pues aquí les quedaría número de vueltas del rotor, número de vueltas del estator, sobre la reluctancia equivalente. Ok, y ahí sacan la mutua. Ya tienen la mutua. Y ahora, para la parte de las propias, pues, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente tendrían que respetar ¿qué cosa? Tendrían que respetar el sistema, ¿no? En este caso, ustedes acuérdense que la inductancia propia, que era igual a la inductancia propia era igual a la inductancia de magnetización más la inductancia de dispersión, ¿verdad? En cambio, aquí si se dan cuenta, ¿qué tienen? Básicamente les están dando la inductancia de magnetización y la de dispersión. ¿Okay? Esa es la suma. Solo que tiene un θ, ¿no? Entonces ese es el único problemita. Entonces, para ese caso, lo único que tendrían que hacer es simplemente considerar que para la parte de las inductancias, para sacar LA, básicamente sería para la obtención de LA más LB
Coseno de 2 teta. Aquí tienen que considerar lo siguiente, chicos. Aquí consideran que, tienen que considerar en cambio, teta cuando es 90 grados y teta cuando es 270, perdón, cuando es teta cuando es 0 grados y teta cuando es 90 grados. Ok, consideran eso. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ¿qué les va a quedar? Les va a quedar básicamente L de A más L de B, y acá les va a quedar en cambio L de A menos L de B. No, para aquí sería 180. Y ahí sí. Entonces eso nomás consideran para la parte de ahí, chicos. Y ahí lo sacan básicamente. Sacan para teta igual a 0 grados y para teta igual a 180 grados. Y sacan respetando esa parte de ahí y obtienen básicamente las inductancias LA y LB, que es lo que les pide el ejercicio. Y ya, ahí ya tendrían hecho el ejercicio. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Básicamente ya les resolví la tarea. Pero, bueno, igual tienen que hacer la parte analítica, ¿no? Que no, ya aquí ya no es nada de máquinas, muchachos. Aquí básicamente simplemente es que deriven esta matriz con respecto a teta, arman todo, van haciendo artificios, llegan a la expresión y murió esa literal. Y bueno, acá sí tienen que hacer, pues, ¿no? El circuito equivalente, sacar las reluctancias, luego llegan a esta parte de aquí y luego se pasan a esta parte de aquí. ¿Bien? Igual si es que llegan a estancarse o algo, escriben por grupo y los atienden. Yep. Entonces eso era lo que les quería explicar. Aprovechando a los chicos que se unieron al último, no sé si uno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a la lección. No sé si alguien de ustedes tiene alguna duda con respecto a la lección o no. ¿Cómo viste la lección? Sencilla. Sí, porque fue tal cual la ayudantía. O sea, si no aprovechan ya no es culpa, pues muchachos. O sea, la ingeniera Pazmay les puso ejercicios de la ayudantía. O sea, si vieron las ayudantías, ustedes tenían que haber matado la lección, pues ya ahí sí ya no puedo yo decirle nada a ella o algo por el estilo. La gente, algunos sí noté que se quejaron bastante del tiempo, pero cuando yo conversé con la misma ratito que me la topé, ella sí me dijo que se habían quejado del tiempo y pues ella me dijo que no le había razón si les tomé ejercicios de la ayudantía, lo que significa que la ingeniera Pazmay sí está pendiente de las ayudantías. Entonces pilas con eso ya. Literal test. Ya, entonces esas son las pautas, chicos. Y vámonos ahora sí a resolver ejercicios de atracción de piezas. Por si acaso se les llega a tomar, voy a resolver de Fraile Mora. Porque si se dieron cuenta, su lección fue de Fraile Mora. Entonces, voy a resolver ese ejercicio. Si es que nadie tiene alguna pregunta con respecto a la lección, alguna duda, pues nos votamos a resolver este ejercicio. Que gráficamente los ven y dicen, chuta, han de ser feos, pero la verdad que no. Simplemente tienen que respetar los conceptos y nada más. Entonces, empecemos ya. Dice, un cerrojo eléctrico consiste en una armadura fija cilíndrica hueca, es esta parte de aquí, y un vástago cilíndrico, que es este vástago de aquí, dispuestos como se indica en la figura, suponiendo que la reluctancia del hierro es despreciable, ¿ok? Me están diciendo que desprecie la reluctancia que se genera con este material del centro, frente al entrehierro, y que la unión del vástago armadura presenta un entrehierro despreciable. Ok, también me están diciendo que desprecia el entrehierro que se genera al accionar el sistema, frente al entrehierro principal. Ok, entonces este entrehierro de aquí de en medio me están diciendo que lo omita, este entrehierro de aquí, y que simplemente trabaje con el entrehierro principal. Me dice, calcular la energía almacenada en el entrehierro en joules, si se considera un entrehierro de 1 centímetro. Luego me piden, la superficie del entrehierro es de 0.8 centímetros cuadrados, me dan el área. Me dicen que la intensidad de excitación es de 1 amperio. Corriente continua. Literal B me dicen que la fuerza magnética, o sea que también encuentre la fuerza magnética en el caso anterior. Ya, chévere. Entonces vamos a trabajar. Entonces, como primera instancia, chicos, en este caso ustedes ya, para este tipo de ejercicios, ustedes ya simplemente analizan la situación y ya no se mata con el circuito equivalente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí primero les dicen que desprecien la reluctancia del hierro.
Por ahí yo ya, de ahí, o sea, ya descarto la idea de hacer el circuito equivalente. También me dicen que desprecie un entrehierro. Básicamente allí también, ¿para qué me voy a matar buscando la reluctancia del entrehierro si me están diciendo que lo desprecie? Por ningún lado les están dando el dato de mu sub r, longitudes medias. Entonces ya por ahí yo ya induzco o ya deduzco y digo, ok, esto es trabajarlo directamente con la fórmula de la energía, ¿no? Entonces me dice, la energía almacenada en el entrehierro, ¿ok? Entonces ustedes en la ayudantía pasada habíamos visto ejercicios, estos ejercicios a comparación que los vimos la clase pasada son más complejos porque los ejercicios anteriores me pedían a mí que yo encuentre la distancia que recorría el material cuando yo atraía la pieza. Obviamente ahí se aplican conceptos de derivadas, aplicábamos el tema de las matrices cuando eran varias bobinas, era más denso, era más complejo. A comparación de este de aquí, que ni siquiera tiene, o sea, ni siquiera me dicen que encuentre el recorrido o algo por así, ¿no? Entonces, por el estilo. Entonces, cuando me pidan la energía almacenada, yo simplemente digo, voy a colocar aquí literal A, básicamente yo aplico que la energía almacenada, bueno, el trabajo mecánico va a ser un medio de la fuerza que se genera al cuadrado sobre la reluctancia. Entonces, para esta parte de aquí, la única fuerza que interactuaría sería la fuerza magnetomotriz que se generaría en este sistema, ¿no? Cuando yo induzca la corriente de 1 amperio. O sea, cuando yo excite el sistema con 1 amperio, pues yo podría trabajar ya directamente con la energía almacenada. Porque yo tengo que encontrar la energía almacenada en base a estas circunstancias que me pone el ejercicio. Entonces, en base a eso yo digo, o yo puedo decir que la fuerza que se genera aquí sería básicamente el número de vueltas por I. Considerando también que la reluctancia del gap pues sería básicamente X por mu sub 0 por S. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo qué puedo utilizar, qué puedo ir deduciendo. Básicamente a raíz de eso trabajamos. Entonces, primero, la fuerza magnetomotriz sí la puedo sacar. ¿Por qué? Porque básicamente simplemente sería, en este caso, me dicen que el número de espiras del sistema, si se dan cuenta aquí, el número de espiras del sistema es de 1000, ¿verdad? Y me dan la corriente, me dice que es 1 amperio. Por lo tanto, yo puedo encontrar aquí tranquilamente esa fuerza magnetomotriz. Entonces yo puedo decir que aquí sería N por I, esto va a ser igual a 1000, que me lo da el ejercicio, por 1 amperio. Entonces, pues básicamente aquí obtengo 1000 amperios vuelta. ¿Ok? Ahora, de la reluctancia del gap, ¿qué yo puedo sacar? Si se dan cuenta, me dice que la superficie del entrehierro tiene un área de 0.8 centímetros cuadrados y también me dicen que es de 1 centímetro. Por lo tanto, me están dando la longitud y me están dando el área. Entonces, yo puedo sacar ese entrehierro principal. Ahora, si se dan cuenta aquí, en la fórmula de energía almacenada aparece una reluctancia, que es la que les acabo aquí. Pero esta reluctancia siempre va a ser la equivalente. ¿Ok? Ahora, en el sistema solo va a interactuar el entrehierro principal porque me dicen que desprecie la reluctancia del hierro, por lo tanto solo va a participar esa del entrehierro. Por lo tanto, esta reluctancia de aquí va a ser únicamente la del gap, la única que va a aparecer, porque las otras me dicen que las desprecie. Por lo tanto, aquí yo digo que reluctancia del gap va a ser igual a ¿qué? Longitud media, que sería 1 centímetro, 1 por 10 a la menos 2, porque siempre tengo que llevar todo a metros, sobre, acá sería básicamente mu sub 0, por el área. Recordemos que yo puedo sacar el entrehierro, inclusive si me dan curvas, porque el entrehierro no depende de un coeficiente de permeabilidad magnética, como es el mu sub r. Las reluctancias de materiales ferromagnéticos sí, pero el gap no. Por lo tanto, yo puedo tranquilamente sacar. Entonces yo digo mu sub 0 por el área, que en este caso sería 0.8. Como está en centímetros al cuadrado, sería por 10 a la menos 4. Saco ese entrehierro y me queda 9.947. La otra vez me escribió un chico al interno diciéndome que mejore la letra. No lo voy a funar, así que 947 por 10 a la 7 y arriba a la menos 1. Yep. Entonces ya tengo esa parte ahí. Por lo tanto, pues si se dan cuenta, pues ahí sería full aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tengo? Pues básicamente tendría que la fuerza o la energía almacenada sería igual a un medio de I al cuadrado sobre lo que acabé de encontrar, que sería reluctancia gap. Y finalmente, la energía almacenada va a ser igual a 5.027 por 10 a la menos 3 joules. O julio, como le quieren decir. Yep. Entonces, básicamente, esa sería la respuesta, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo no quedó claro. Pero es mucho más sencillo que lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad?
Solo es analizar el sistema, ver por dónde ataco y respetar la fórmula, que es básicamente esta de aquí, chicos. Esta creo que no se las di la clase anterior, pero cuando me piden energía almacenada en cualquier sistema, es básicamente esta de aquí. Y recuerden que la fuerza que se genera pues es la magnetomotriz. Aquí voy a ponerlo aquí. Ya. Ok. Entonces eso, vámonos al literal B. El literal B me dice fuerza magnética en el caso anterior. Ya, la fuerza magnética que se va a generar cuando el vástago se quiera atraer va a ser simplemente, voy a poner aquí fuerza magnética, va a ser igual a 1/2 densidad al cuadrado por el área sobre μ sub 0. ¿Por qué utilizo esta fuerza magnética? Porque básicamente solo estoy trabajando en referencia al entrehierro, no estoy trabajando en referencia a otro porque es lo que me obliga el sistema. Por lo tanto, yo trabajo en esas condiciones, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un sistema donde solo participen entrehierros, ustedes utilizan esta formulita de aquí, que es que básicamente la fuerza magnética generada en ese sistema va a ser igual a 1/2 por la densidad que va a generar el sistema al inducir la corriente por el área S sobre μ sub 0. Aquí no aparece un μ sub R, ¿por qué? Porque solo está participando el entrehierro. ¿Okay? Entonces, por eso solo aparece el coeficiente de permeabilidad del vacío. ¿Ya? Entonces, para este caso de aquí, primero tengo que encontrar esa densidad. Por lo tanto, nos vamos por la parte del flujo. Yo ya puedo encontrar el flujo que va a generarse en ese sistema, porque yo ya tengo la fuerza magnetomotriz. Y también tengo la reluctancia equivalente, que únicamente es la del gap para este sistema. Entonces aquí simplemente sería 1000, o bueno, los 1000 amperios vueltas sobre 9.947 por 10 a la 7. Y esto me da 1 por 10 a la menos 5 Webers. Ok, ya tengo el flujo. Entonces, una vez ya tenemos el flujo, pues nos acordamos, ¿no? Densidad es igual a ¿qué? A flujo sobre área. Tengo el área, tengo el flujo, y esto me va a quedar 0.125 teslas. Ahora, ya teniendo esta parte de aquí, ya simplemente queda reemplazar. Entonces aquí sería 1/2 por 0.125 al cuadrado por el área que era 0.8 por 10 a la menos 4 sobre mi sub 0 que es básicamente 4pi por 10 a la menos 7. Y esto es igual a 0.497 newtons. Y ya estaría, muchachos, ese ejercicio de ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero ese sería. Yep. Entonces, para que vean los contrastes, ¿no? En este ejercicio, a comparación a los que lo hicimos en la clase anterior, sí eran más densos, más complicados, pero los que están en el fraile, pues no tanto, porque hay, o sea, nos dice el ejercicio que despreciamos algunas cosas, entonces nos facilita bastante los cálculos. Pero para que vean también las diferencias de las fórmulas y todo eso. Yep, si no hay preguntas, vámonos al siguiente. ¿Cuántos tengo acá? Ah, puse 4. Ahora vamos con este. Yep. Este literal 1.13 me dice, el núcleo magnético de la figura, esta figura de aquí, tiene una sección transversal cuadrada de 3×3, serían 9 centímetros al cuadrado, un entrehierro de 5 milímetros, la bobina tiene 250 espiras y una resistencia de 11 ohmios. Ojito, aquí ya me da una resistencia. La fuerza magnetomotriz que necesita el hierro es despreciable. Calcular la energía almacenada en el entrehierro y la fuerza total que actúa sobre la armadura cuando se aplican a la bobina 220 voltios de corriente continua. O sea, básicamente es una fuente de C. Puede ser una batería, qué sé yo. Entonces aquí nos dan el circuito, nos dan el bobinado, nos dan básicamente el número de espiras y la resistencia. Ojo con este dato interesante. Tenemos la armadura fija y la parte móvil. Y aquí es el entrehierro que se va a desplazar. ¿Okay? Entonces cuando yo coloque aquí la fuente de C, cuando yo coloque aquí una fuente de C, alimento aquí mi circuito, esto obviamente va a generar por ende una corriente y eso genera un flujo en mi sistema. Flujo el cual pues va a atraer esta armadura móvil. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Para eso de ahí primero yo tengo que encontrar la corriente, porque recordemos que nosotros tenemos que sacar esa fuerza magnetomotriz de la energía que se almacena en el sistema. Por lo tanto,
El ejercicio es muy claro, muchachos. Aquí el ejercicio literalmente les va diciendo pasito a pasito cómo encontrar cada dato. Si a mí me están dando una fuente de voltaje DC y a mí me están dando una resistencia, no es reluctancia, son cosas totalmente diferentes, me están dando la resistencia de la bobina, pues yo puedo encontrar esa corriente en corriente continua, básicamente esa corriente en DC, la puedo encontrar tranquilamente porque me están dando voltaje y resistencia. Entonces, hay que estar simplemente pilas, entonces partimos por eso. Entonces, para encontrar esa corriente va a ser simplemente ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia, que sería básicamente los 220 sobre los 11 ohms. Entonces, esto básicamente es 20 amperes. Ok, primer dato. Ya tengo esta corriente. Y ahí el ejercicio se vuelve bastante similar al anterior, ¿verdad? Saco la fuerza mano-automotriz que se genera en ese sistema. Sería N por I. Entonces, igual a número de vueltas me dice que es 250 por I, que es 20 amperes. Esto es igual a 5000 amperios vuelta. Y en este caso también tengo una reluctancia gap. Sería igual a 5 milímetros, 5 por 10, perdón. 5 por 10 a la menos 3. Y esto de aquí sobre mu sub 0 por el área, que el área es 3 por 3, sería 9 por 10 a la menos 4. Y recuerden que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. La reluctancia del gap sería igual a 4.42 por 10 a la 6. Henry a la menos 1. Ok. Y pues aquí pues la energía almacenada sería energía almacenada va a ser igual a 1/2 de la fuerza mano-automotriz al cuadrado sobre la reluctancia, en este caso del gap. Reemplazamos todo y esto nos queda 2.827 joules. Yep. Bueno, 282 redondeado. 283. Estamos bien. Yep. Entonces parece literal A. Y la otra me pide la fuerza total que actúa sobre el sistema. Entonces básicamente es la energía de atracción. Entonces aquí básicamente aplico lo mismo. Por eso es igual a 1/2 con densidad al cuadrado por área sobre mu sub 0. Y lo mismo que hicimos anteriormente. Saco el flujo, que va a ser fuerza mano-automotriz, sobre reluctancia gap. Y esto va a ser igual a 1 punto por 10 a la menos 3 huevos. Saco la densidad, flujo sobre área, .257 teslas. Y acá pues básicamente sería mu sub 0. Y aquí pues la fuerza es igual a 165.8 newtons. Y ya está, muchachos. Si se dan cuenta, literalmente repetimos lo mismo que el ejercicio anterior, pero la única variante fue esta corriente. Pero el ejercicio fue bastante claro. Me daba la resistencia de la bobina, el voltaje que se le inducía. Entonces, simplemente fue lo complicado, entre comillas, encontrar la corriente, ni tan complicado. Pero es eso, o sea, a lo que quiero llegar es que traten de siempre leer el ejercicio y entender los datos que le dan. Traten de no aprenderse las cosas de forma mecánica. Y créanme que se les va a hacer bastante sencillo cualquier cosa. Ya, entonces vamos haciendo el otro. Este de aquí creo que... Este de aquí creo que habría que hacer el circuito. Ya, este de aquí está chévere. Dice, la estructura magnética, me dan esta estructura, tiene una permeabilidad relativa, me dan ya permeabilidad relativa, significa que por ahí yo ya puedo deducir que tengo que sacar reluctancias. La longitud de la trayectoria magnética media es igual a en este caso, 1 metro en el hierro. El valor de la sección transversal es de 100 centímetros cuadrados. La longitud total del entrehierro, dos partes, o sea, esta y esta, es de 0.2 centímetros. O sea, esto sumado con esto me da 0.2 centímetros. O sea, me refiero a esta parte de aquí, chicos. Esto con esto me da 0.2 centímetros, es lo que me dice el ejercicio. Luego me dice, el flujo en el entrehierro es de este valor de aquí, y su sentido es el indicado en la figura. La bobina A tiene 1000 espiras, y la B tiene N espiras.
circulando por ambas bobinas, una con corriente continua de 6 amperios. Ok, esta de aquí. Bueno, las dos, de hecho. Las dos tienen 6 amperios. Aquí me lo dice el ejercicio. Se pide determinar el número de espiras de la bobina B, calcular la fuerza con que es atraída la armadura móvil. Literal C, si se coloca una espira, como se indica en la figura, ¿cuál será la lectura del voltímetro? Luego me dice, si la corriente de alimentación es de corriente continua. Okay. Este concepto lo revisamos también en la disyuntiva pasada. Esto va a dar 0. Esta parte de aquí, el voltímetro, me va a botar 0. Ya les explico por qué de nuevo. El literal 2 me dice si la corriente de alimentación es sinusoidal, alterna, y de tal magnitud que produzca el mismo valor eficaz de flujo del entrehierro. Considera una frecuencia de 50 Hz. Luego me dice, se supone que para resolver el apartado de literal C, el entrehierro está abierto. Claro, porque si no tendría sentido. Ya. Entonces, vamos a resolverlo. 130 kilogramos. ¿Dónde salió literal B? Calcular la fuerza. 130. ¿Y por qué salen? A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, para el literal A, chicos, cuando nos piden determinar el número de espiras, pues ahí sí obligados estamos a encontrar el circuito equivalente. Entonces, armamos primero circuito equivalente. Aquí mi circuito equivalente va a ser igual a reluctancia. Me sale la primera fuente. ¿Qué polaridad? Recordemos, por donde entra la corriente es más y por donde va a salir es menos. Luego me va a quedar aquí otra fuente de aquí. Recordemos, aquí me está diciendo que sale. O sea, aquí me está diciendo que sale la corriente. Ok, entonces aquí es menos. Y pues acá obviamente va a entrar, por lo tanto aquí sería más. Acá es reluctancia. Y ya estaría aquí. Fuerza monotomotriz 2. Aquí sería fuerza monotomotriz 1. Acá sería reluctancia del núcleo. Y la reluctancia gap. Ok, ese es mi circuito equivalente. Y aquí obviamente sale un flujo, ¿no? Aquí tiene un flujo. Yep. Entonces, considerando esta parte de aquí, pues simplemente ya aquí es lo que hemos venido viendo desde el principio de la materia. Reluctancia del núcleo, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la longitud media del núcleo sobre μ sub r por μ sub a por el área. En este caso sería longitud, me dan en 1 metro, por lo tanto yo coloco 1 tal cual. μ sub r me dice que es 100 por acá μ sub 0 y por el área que me decía que era, creo que 100 centímetros, 100 centímetros ya. Porque sería 100 por 10 a la menos 4. Entonces esto de aquí me va a dar 7.96 por 10 a la 5 y a la menos 1. Y de aquí puedes sacar básicamente la reluctancia del gap, que va a ser igual a el de gap μ sub 0 por S. Entonces aquí sería 0.2 por 10 a la menos 2 sobre μ sub 0 por el área 100 por 10 a la menos 4. Esto va a ser igual a 1.592 por 10 a la 5 y arriba a la menos 1. Perfecto. Entonces ya tenemos la parte principal. Ahora simplemente es encontrar este valor de aquí, ¿no? Entonces, como siempre les dije, ¿no? Traten de polarizar esta parte de aquí. Sería número de espiras de B por la corriente, que sería igual a 6 veces NB. ¿Por qué? Porque me da la corriente. Acá lo mismo, sería este de aquí, sería 6 por 1000, sería 6000. Aquí tengo 6000 ampere vuelta. Aquí ya tengo el valor de la fuerza motomotriz. Entonces aquí, pues, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer el VK básicamente. Entonces aquí me quedaría fuerza motomotriz 2. Perdón, sería fuerza motomotriz 1. Más menos. Más menos. Ya. Entonces sería aquí, fuerza motomotriz, aquí sería 1. Menos fuerza motomotriz 2. Y esto igual básicamente al flujo por, como es una sola malla,
reluctancia equivalente, ¿no? Sería básicamente reluctancia del núcleo, más reluctancia del entrehierro. Ya. Entonces, pues como ya tengo esta parte de aquí, sería 6000. Aquí sería menos 6 veces n de b. Y aquí, pues resolviendo esa parte de aquí, el flujo me lo dan. Me dice que es de 4 por 10 a la menos 3 Webers. Entonces sería aquí 4 por 10 a la menos 3 por reluctancia del núcleo más reluctancia del gamma. Entonces aquí pues básicamente sería despejar n de b. Y eso de aquí les va a quedar 363.2. Ahora, como son espiras, ustedes siempre tienen que acercarlo al valor entero, que sería 363 espiras. Y ya está. Bueno, literal, básicamente sería esa parte de ahí del circuito equivalente, y para encontrar las espiras pues sería esa parte de ahí. Bien, ahora, para la parte de la fuerza de atracción pues tendría que encontrar lo mismo que hicimos en antes. Tendríamos que encontrar la parte de la fuerza de atracción. Entonces habíamos visto que esta parte de aquí sería, primero encontrar la densidad. ¿Conozco el flujo? Sí. ¿Conozco el área? También. Por lo tanto aquí puedo encontrar el flujo, sería 0.4 teslas. Aquí sería básicamente aplicar la fórmula de fuerza magnética, que va a ser igual a un medio por b cuadrado por s por mu sub 0. Ahora, si se dan cuenta, aquí yo que tengo, está participando ¿qué cosa? Aquí está participando un entrehierro y dos entrehierros. Por lo tanto, la fuerza que va a generar, o la fuerza magnética que va a sentir esa pieza, va a sentir esa atracción de este lado del entrehierro y de este lado del entrehierro. O sea, tendría que yo considerar 2 veces esa fuerza de atracción. Por lo tanto, aquí tenemos que multiplicar todo esto por 2, por ese motivo. ¿Ok? Entonces, pues básicamente aquí se simplifica el 2 con el 2. Y aquí reemplazar todo lo que tenemos. Esto nos va a quedar 1273.24 newtons. ¿Ok? Esa sería la respuesta, chicos. Pero si se dan cuenta, el libro, no sé por qué, pero les pone en forma de masa. Entonces, o sea, esa sería la respuesta y estaría correcta. Pero el libro como la pone en masa, pero, o sea, solo dice calcular la fuerza con que es atraída la fuerza. Claro. Sí, está bien. O sea, esa sería la respuesta. Solo que no sé por qué lo dejan en masa el libro. Pero, en caso de que les pidan en forma de masa o algo, acuérdense que este es básicamente, si hacemos sumatoria, esto quedaría con respecto al peso. Entonces, ustedes tendrían que hacer simplemente 1273, o bueno, la fuerza, 24, la dividen para la gravedad. Y sacan la masa. Okay, esto les queda 129.95 kilogramos, que sería esto igual a 130 kilogramos. Para el que no la vio, simplemente acuérdense que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces conozco el peso, o sea, básicamente la fuerza, y la despejé con respecto a gravedad. Esto mandé a dividir y obtengo la masa. La verdad, medio raro eso, pero bueno, ahí se los dejo también por si acaso. Ya, ahora, esta parte de aquí quería llegar. Esto habíamos hablado en la clase de la ayudantía pasada, que era el 0 voltios, ¿no? Si se dan cuenta, me dice que si se coloca una espira como se indica en la figura, ¿cuál será la lectura del voltímetro? O sea, si actúa una espira, ¿cuál será la lectura al colocar yo un voltímetro si la corriente de alimentación es de corriente continua? Bien, chicos, aquí pues básicamente va a ser, para este literal C, va a ser 0 voltios. ¿Por qué? Porque no va a existir FEN. Ok, era lo que habíamos visto la ayudantía pasada. Cuando nos den este tipo de sistemas, básicamente si yo coloco el multímetro ahí me va a botar 0 voltios. ¿Por qué? Porque no hay FEN inducida. Ok, recordemos que al yo alimentar una bobina en corriente continua, pues básicamente no se genera ninguna FEN, por lo tanto no genero alterna, y pues básicamente no va a tener lectura el voltímetro por ese motivo, porque no va a haber variación del flujo. Al ser una corriente constante, recordemos que la FEN es igual a la derivada del flujo
con respecto al tiempo, pero como yo estoy básicamente alimentando con corriente continua, esto de aquí se hace constante, por lo tanto se hace cero. Por lo tanto no existe fe inducida, por eso la respuesta de los 0 voltios. ¿Ya? Y para la parte final, que eso sí está chévere. Bien, para la parte final me dicen que si la corriente de alimentación es sinusoidal, ok, ahí sí habría una fe inducida, y de tal magnitud que produzca el mismo valor eficaz del flujo del entrehierro y una frecuencia de 50 Hz. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente ahora yo voy a trabajar en valores pico. Por lo tanto, el flujo que yo tengo, lo tengo que llevar a flujo pico. Entonces, flujo va a ser igual a que a flujo pico por coseno de omega t. ¿Por qué? Porque ahora estoy trabajando con una componente sinusoidal. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿qué? Simplemente le multiplico por raíz de 2 el flujo que conozco, que sería los 4 por 10 a la menos 3. Ahora estoy aquí por coseno de... Simplemente aquí sería... Omega sería como me da la frecuencia, saco omega, sería aquí 50, 100. Pi-t. Esto de aquí, para que no se me confundan, esto de aquí es omega. Entonces aquí ya les quedaría esa parte de ahí. Entonces, ahora que yo hago, saco la fe inducida. Esto va a ser igual a menos derivada del flujo. Con respecto a tiempo, aquí me pone menos. Esto va a ser igual a raíz de 2 por 4 por 10 a la menos 3. Y aquí por 100 pi. Darle la cadena seno de 100 pi t. Desapareció el menos por la derivada del coseno. Y pues simplemente esto les queda que es igual a 1.797 seno de omega t. O bueno, de 100 pi t. Ahora, esta parte de aquí no es la respuesta porque me piden el valor eficaz. Por lo tanto, el valor eficaz, recordemos que es dividiendo por la raíz de 2. Entonces aquí sería lo que nos salió aquí, que sería, no es 97, aquí es. Aquí sería 1.777, valor eficaz sería 1.777 sobre raíz de 2. Y ahí sí ya tengo el valor eficaz, que sería 1.257 voltios. Yep, ya estaría ese ejercicio de ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Vámonos con el último. Este de aquí que tiene interesante. Este ya. ¿Qué hora es? 8:55. Ya, vamos a hacerlo igual. Entonces, vamos haciendo este de aquí, chicos. Bien, me dice, hay una expresión de la fuerza en el bloque deslizante de la figura, desprecia la reluctancia del hierro, las bobinas están alimentadas con corriente continua y los parámetros son, me dan todos los datos y me dan básicamente, ok, si se dan cuenta aquí ya me dan dirección a la respuesta. ¿Por qué aparece una dirección hacia la izquierda? Porque ahora predominan dos fuerzas, porque si se dan cuenta este bloque va a sentir atracción hacia este lado y también va a sentir atracción hacia el otro lado, porque existen estos dos entre hierro. Y si se dan cuenta, las bobinas que actúan en mi circuito, esta bobina de la izquierda está alando acá, y esta bobina de la derecha está tratando de alar a mi pieza hacia este otro tramo. Por lo tanto, son dos fuerzas que interactúan acá. Por lo tanto, yo voy a tener que sacar una fuerza resultante, básicamente la resta entre las dos, y ver cuál es mayor. Y obviamente la que predomine me va a dar la dirección. Entonces es lo único que tengo que considerar por este tipo de casos. Entonces vamos a resolviéndolo. Entonces, ya tengo esa parte de ahí. Pues para este caso, como me piden la fuerza como tal, tengo que sacar fuerza monotomotriz. Sí, para este caso también vamos a sacar reluctancias. Sí, le necesito sacar reluctancias. Claro, las reluctancias del entrehierro serían, porque me dice que
Sí, estamos bien. Me dice que la reluctancia, me dice que desprecia la reluctancia del hierro, o sea, desprecio todo esto. Todo esto lo desprecio. Todo esto. Pero lo que no desprecio son las del entrehierro. Entonces estas tengo que sacarlas, o sea, obligatoriamente tengo que elaborar con eso. Entonces, o sea, me facilitan por un lado, pero me complican un poco por el otro. Entonces, simplemente hago mi circuito equivalente. ¿Qué digo aquí? Pues básicamente tendría fuerza motriz 1, respecto a la corriente de alimenta acá sería más menos, y aquí saldría un reluctancia 1. Acá como no va a haber nada, pues simplemente va a haber un semejante corto. Acá sería otra reluctancia, la reluctancia 2. Y acá pues la fuente con polaridad invertida. Ok, entonces este básicamente le voy a poner fuerza monotomotriz 1 y fuerza monotomotriz 2. Acá sería reluctancia gap 1, reluctancia gap 2. Acá se genera el flujo, básicamente aquí alimento así, flujo 1, y acá sería pues flujo 2. Bien, y lo mismo que antes, ¿no? Saco reluctancia gap 1, va a ser igual a 3 por 10 a la menos 3 porque es milímetros, sí. Sobre, acá sería mi sub 0 por el área, que el área me dicen que es 10, sería 10 por 10 a la menos 4. Aquí me da 2.387 por 10 a la 6, menos 10 a la menos 1. Menos con... ya, saben que hagámoslo por malla. Traemos primero malla 1. Sí, se me va a hacer más fácil. Vamos haciendo por malla. Vamos haciendo malla 1. Malla 1. Voy a trabajar solo esta malla. Entonces ya tengo la reluctancia, necesito encontrar ese flujo, pero yo conozco el número de vueltas y también la corriente que se induce en la bobina 1, me dando como dato. Entonces directamente yo saco la fuerza monotomotriz 1, que va a ser igual a N, en este caso 1, por I1, que sería igual a 200 por 10, que sería básicamente 2000. 2000 amperios vuelta. Ahora el flujo, pues básicamente el flujo 1 va a ser igual a ¿qué? En este caso, fuerza monotomotriz 1 sobre reluctancia gap 1. Esto va a ser igual a 8.378 por 10 a la menos 4 Webers. Ya. ¿Qué más? Y la densidad. Porque vamos a sacar fuerza, entonces necesitamos la densidad. Entonces de una vez. Flujo 1 sobre área. Esto de aquí va a ser igual a 0.38 T. Ya. Entonces ya tengo todo eso. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la malla 2. Sería reluctancia de gap 2 va a ser igual a 7 por 10 a la menos 3, 7 milímetros creo que era. 3. Ah, pero parece este constante ya. Ah, ya. Ah, me dicen que es 10. Ah, ya, ahí sí. Este sería 10. No, no es 7. Ah, A menos X. Ok, sería 10 menos 3 por 10. Perdón. Básicamente 10 milímetros menos los 3 milímetros. A menos X. Todo esto sobre. Acá sería M sub 0 por el área. Que sería 10 por 10 a la menos 4. Ok, entonces aquí básicamente sería 7 por 10 a la menos 3 sobre mi sub 0 por 10 a la menos 4. Esto de aquí me daría reluctancia gap 2 va a ser igual a 5.57 por 10 a la 6 menos a la menos 1. Y ya. Fuerza monotomotriz. En este caso sería 2, sería igual a N2
por corriente 2. Esto va a ser igual a tengo 2 están. En este caso sería 100 por 15. $1500. Imperio vuelta. Y pues básicamente lo mismo, ¿no? Flujo 2 es igual a fuerza mano automotriz 2 sobre reluctancia 2. Esto va a ser igual a 2.693 por 10 a la menos 4 Webers. Y finalmente densidad 2 va a ser igual a flujo 2 sobre área. Esto es igual a 0.2693 T. ¿Para qué saqué todo esto? Pues básicamente para poder encontrar las fuerzas. Entonces aquí voy a poner fuerzas. Para la parte de fuerzas, aquí va a aparecer fuerza 1 va a ser igual a 1 medio densidad 1 al cuadrado por S sobre M sub 0. Esto es igual a 1 medio por 0.8378 al cuadrado, por 10 a la menos 3. Bueno, sería, bueno, es lo mismo, ¿no? Por 10 a la menos 4 sobre M sub 0. Esto de aquí me da 279.28 newtons. Fuerza 2 más de lo mismo, 1 medio densidad 2 al cuadrado por S sobre M sub 0. Y aquí 28.86 newtons. Okay. Ahora, la fuerza resultante va a ser igual a fuerza 1 menos fuerza 2. Esto va a ser igual a 279.28 menos 28.86. Esto va a ser igual a 250.42 newtons. Esa es la fuerza resultante. Ahora, ¿quién es mayor que quién? Pues básicamente aquí fuerza 1 es mayor que fuerza 2. Por lo tanto, el signo positivo lo va a llevar fuerza 1 y el signo negativo lo va a llevar la fuerza 2. ¿Ok? Entonces el ejercicio creo que me pedía hay una expresión de la fuerza en el bloque deslizante. 250.4 newtons a la izquierda, hacia la izquierda. Ya. Entonces, pero ¿qué tendría que ser? A ver, tengo la esta. Ya, me dio positivo. No sé si me comí... No, porque es al cuadrado. La densidad no es densidad negativa. Esta es la fuerza resultante, pero la dirección me quedo en duda porque en ningún momento el ejercicio me dice... Me quedó positivo, tendría que... O sea, podría polarizarlo, o sea, decir que el signo es al revés, pero estoy buscando el motivo de por qué debería ser así. No sé si quizás por la probabilidad de la fuente. Pero bueno, chicos, ahí estaría el ejercicio. Esta parte de aquí... Esto sería solo colocarle el signo a este, pero ¿por qué le llevaría el signo negativo si supone que la probabilidad es así? Pero bueno, chicos, ahí estaría el ejercicio de ahí. No sé si alguien tiene alguna duda o si hay alguien presente. Si no, pues eso sería todo. Y ahora sí ya estaría cerrado circuitos magnéticos.
Voy a hacer una aclaración, pero me parece que hay alguien conectado. Una consulta, estos de aquí son sacados, no son del Fraile Moro, ¿o sí? Sí, pero son del fraile. De hecho, ya te muestro. No sé su tarea. Aquí está. Aquí. Aquí están. Son estos de aquí. Ah, ya, muchas gracias. Dale, no te preocupes. Son estos de aquí. Al último, si se dan cuenta, miren, de hecho, hay uno de aquí, este de aquí, si se dan cuenta, tiene posición del rotor. Y aquí aparece la matriz que les comentaba, ¿no? Entonces ahí también pueden, que les piden aquí la inductancia, si rotación de una velocidad angular. Ok, este sí está más, un poco más feo que el de la tarea. Bueno, aquí hay más del otro así. Bueno, ahí tienen algunos. Y ahí ya se acabó el capítulo. Me dijeron que ya están viendo transformadores. Entonces, lo que les iba a preguntar es que si tienen problemas recibir ayudantía este viernes. Bueno, es feriado, entonces no sé si es que quieren recibir o prefieren dejarlo para el próximo lunes. Yo Como no quieran, chicos. tendría problemas. Ya, chévere, Eric. Gracias. Igual ahí lo voy a aclarar en el grupo. Bueno, esta Dice, parte. perdón que te interrumpa, dices Dime, el dime. viernes. Es feriado, por eso pregunto si no tienen El problema. viernes, pero sería chévere en la mañana, ¿sabes? O sea, ¿Sabes? mañana Como o quieran. tarde, pero en Como la quieran. noche no. Está bien, te vas a ir parrando, Julieta. No, no, pero quién sabe. Está bien, está bien. O sea, si gusten puede ser en la mañana, tal vez. Dice que sí se va. O sea, está bien, muchachos. O sea, si gusten podemos hacerlo en la mañana o en la tarde, como guste. Como guste. Y bueno, ahí empezaríamos a resolver ejercicios aquí, ¿no? Ya de transformadores, pues, ¿no? Es para no atrasarlos porque, o sea, yo hoy día ya cerré toda la parte de circuito magnético, ahora sí por completo. Entonces, y ahora sí para empezar con la parte de transformadores. No sé si la ingeniera Pamela le deja mencionar algo sobre por unidad en transformadores o no. No, no he mencionado nada por unidad todavía. ¿Qué han visto hasta ahorita, Miguel, en Transform? Hemos visto la representación, o sea, en transformadores lo que vimos fue un poco de... No hemos avanzado mucho, lo hemos dejado en un transformador ideal, pero ¿Ya? sí hemos visto la parte del cálculo de la resistencia, de la resistencia y de de la inductancia del núcleo, y también la parte de la resistencia y la inductancia de la carga. Ok, entonces ya, o sea, ya vieron el circuito equivalente como tal. Sí, eso, vemos también Ok, el circuito ok, ok. equivalente. Ya, entonces están ya acá. Es que pensé que estaba atrasado ya, pero no, sí estamos. Ya, pues chicos, entonces el día viernes, por el momento no me han dicho quejas, entonces el día viernes pues ya les daría la primera ayudantía de trafos. Básicamente serían ejercicios parecidos a estos, solo que no sé cómo la ingeniera Pasmay lleve transformadores, porque a diferencia de nosotros, o sea, a diferencia de los de electricidad, ellos sí ven transformadores, pero bien, o sea, en conceptos bien amplios. Entonces no sé la ingeniera Pasmay si se vaya a guiar con maquinarias, uno, que son los de potencia, o vaya a reducir así como tal en circuito equivalente, los ensayos y por unidad, que así fue como lo vi yo. O sea, yo vi este circuito equivalente ideal, vi la relación de primario secundario y luego me boté con los ensayos, que son ensayos en vacío, ensayos con cortocircuito y en por unidad. Entonces así, no sé cómo la ingeniera lo vaya a ver, ya tengo que consultarla para en base a eso preparar los ejercicios, porque no tiene sentido que yo les enseñe algo y en clase vean algo totalmente opuesto. O el peor de los casos, que los prepare para una elección y les sorprendan en la elección y vaya algo totalmente diferente. Entonces ya voy a consultar al respecto. Entonces, eso chicos, déjenme dejar de compartir. Voy a dejar de grabar.